A todos mis hermanos y hermanas, muy buenas noches y bienvenidos en la Iglesia de las Revelaciones. Hoy estamos martes 28 de julio 2026. Y me regocijo de ver que venéis a coger el verdadero evangelio. El verdadero evangelio es la verdad. No hay otra verdad. Es el solo camino que nos lleva al reino de los cielos. Amén. El solo camino es Cristo. Es Emmanuel, el elegido. Por eso digo que siempre me regocijo, porque veo que venéis a coger conocimiento de las nuevas revelaciones que el Padre Eterno nos da en este año 2026. Por eso me regocijo, porque el Padre Eterno en este año 2026 nos ha abierto las puertas de los cielos a fin que recibamos las nuevas revelaciones que nos llevan en este camino. El solo camino que lleva al reino de los cielos, donde el Padre Eterno nos da la corona de vida para que vivamos con Él en su presencia para toda la eternidad. Amén. Por eso os saludo en el nombre de nuestro Padre Eterno y os saludo en el nombre de nuestro Señor Emmanuel, el Cristo, Yeshua, nuestro Salvador. Nuestro Salvador. ¿Por qué les digo que nuestro Salvador? Porque nos dicen las Escrituras, siempre os digo casi la misma cosa, pero nos dicen las Escrituras que bueno, como siempre, en fin, las Escrituras nos dicen que nadie puede venir a mí, dice el Cristo, nadie puede venir a mí si no es el Padre que os envía. Es el Padre que nos envía al Cristo. Amén, a Emmanuel. Y también nos dicen las Escrituras que es lo que nos dice Juan 6, verso 44, nadie puede venir a mí si no es el Padre que vos envía a mí. Y en este capítulo nos dice que muchos se marcharon. Muchos discípulos del Cristo se marcharon y nunca más han vuelto donde Él. Los que se quedaron fueron los 12 apóstolos que estaban elegidos. ¿Elegidos para qué? Para que escribieran los 4 evangelios, los que tenemos. Los 4 evangelios. Amén. Es lo que nos dice Juan 6, verso 44. Pero Juan 14, verso 6 nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces Él es la puerta, Él es la verdad. Amén. Es el que nos lleva ese camino al reino
de los cielos. Amén. ¿Está claro o no? Si os digo esto es porque en las Escrituras nos dicen, Efesios 1, verso 4, dice las Escrituras, es Pablo que habla, el que él tuvo las revelaciones a su vejez. Por el Espíritu Santo tuvo muchas revelaciones. Amén. Este verso de Efesios 1, verso 4, nos dice que Dios nos ha elegido antes de la fundación del mundo, en Cristo, para que seamos santos y irreprensibles. Amén. Entonces, antes de la fundación del mundo, aquí nos está diciendo el Señor, las Escrituras, que Dios ha todo planeado, ha todo preparado. ¿Por qué? Porque Dios es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Sabemos que Dios es el maestro del tiempo y del espacio. Amén. Él, antes de formar la fundación del mundo, ya ve el porvenir hasta la fin de los tiempos. Y entonces nos dice que hemos estado elegidos para que seamos santos nosotros. El que habla es Pablo. Él, Pablo. Pablo es israelita, es de la descendencia de Benjamín. Amén. Es israelita al 100%. Pero ya nos dicen que toda esta gente tiene que nacer en el futuro. ¿Cuántos miles de años? Nadie lo sabe. 1 millón de años es posible. Pablo tiene que nacer si él ha estado elegido. Como las 12 tribus de Israel tienen que estar elegidas. Amén. Y el Cristo, Emmanuel, también tiene que nacer en sus tiempos, en el futuro. ¿Cuántos miles de años? No se sabe. Por eso nos dice Galatas 4, verso 5, que cuando todo estuvo todo ha cumplido, Dios envió a Emmanuel, nacido de una mujer, nacida bajo la ley, a fin que él cumpliera toda la ley de Moisés, los 613 mandamientos, y que él comprara todo aquel que está bajo la ley, y que recibamos la adopción de hijo, adoptado como hijos. Amén. Entonces, si los tiempos se cumplieron, es porque lo que nos dice Galatas, para que el Emmanuel comprara todo aquel que está bajo la ley. Pero sabemos hoy día que el mundo entero, todas las naciones del mundo, están gobernadas por la ley. Las naciones que no creen en Dios, que no creen en Cristo, que no creen en nadie, pero ellas también están gobernadas por los 10 mandamientos. Si robas, te meten preso. Si matas, hay muchas naciones que te matan también. Hay la condenación a muerte. Y también, si haces un transgreso en esa nación, te llevan a los tribunales y tienes de pagar. Es un sacrificio porque tienes de pagar con tu dinero. Solo son multas que tienes que pagar. Amén. Si haces un falso testimonio, también si los jueces lo saben que has hecho un falso testimonio, también vas preso. Amén. Entonces, todas las naciones del mundo están gobernadas. Dios ya te dice que ha preparado todo al avance.
antes de la fundación del mundo. Él ha hecho sus dibujos, ha preparado todo, a fin que todo salga como Él quiere, como Él desea. Amén. Y ya nos dice que cuando todo estuvo cumplido, envió a su Hijo. Amén. Entonces el Cristo ha tenido de sufrir en la tierra, como nos dice Isaías 7, verso 14. Nos dice que Dios él mismo nos enviará un señal. Dice, la Virgen dará a luz a un niño y ella misma le dará el nombre de Emmanuel. Traducido en el latino quiere decir Dios entre nosotros. Y dice que este niño comerá leche y miel, crema y miel, hasta que él tire el mal y elija el bien. Y sabemos que a 12 años Emmanuel ya está 3 días perdido de María y de su padrastro José. Y cuando lo encuentran le dice, ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que tengo de ocuparme de las obras de mi Padre? Amén. Entonces este hombre ha sufrido como ustedes y como yo, un hombre de carne y sangre. Amén. Ha trabajado para poder comer. Era carpintero con su padrastro José. Y a los 30 años, entonces es cuando ha cumplido los 613 mandamientos. Y cuando se bautiza en el Jordán, Juan el Bautista lo ve venir. Juan el Bautista tiene el Espíritu Santo en él. Y cuando lo ve, ve tanta santidad que no quiere bautizarlo a Emmanuel. Y cuando lo ve venir, dice, aquí está el Cordero de Dios, el que borra el pecado del mundo. Amén. Y cuando se mete Emmanuel en el agua, no quiere bautizarlo, de tanta santidad que tiene Cristo Emmanuel en su alma. Él nunca ha cometido un pecado, nunca una mala idea, ni una transgresión, ni un mal pensamiento. Amén. Él ha elegido el bien. Y Cristo le dice, bautízame a fin que se cumplan las santas escrituras. Y cuando él se bautiza en el Jordán, dice que el Espíritu Santo baja del cielo sobre él como una paloma. Y cuando sale de ahí, el Espíritu Santo se lo lleva al desierto 40 días con 40 noches, sin comer, sin beber. Ahí Emmanuel es de carne y sangre como usted y como yo. Ahí no está la palabra, ahí no está el Espíritu Santo. Es un hombre sufriendo, es una prueba. Dios lo aprueba en el desierto 40 días con 40 noches, y a los 40 días ya vemos que viene Satanás a tentarlo y no puede con él, no puede. Siempre Emmanuel le responde por las Santas Escrituras, y como no puede más con él, le proposa, ¿lo sabéis? Que las piedras se vuelvan pan. Y Cristo le responde por las Santas Escrituras. Lo sube al templo, quiere que se suicide, él lo manipula para que se suicide, y todo se ha acabado. Y como no puede, luego quiere comprarlo, lo lleva al monte más grande de este mundo y hace ver todos los reinos a ese hombre cansado, fatigado, muerto de sed. Y le dice, si tú me adoras y te posternas delante de mí, que estos reinos te los doy. Y sabemos que Cristo le dice, no adorarás a nadie, solamente que a tu Dios, de todo corazón, de todo tu alma, de todo tu sentimiento, de todo tu amor. Y Satán se va a hacer la guerra a todos que llevan la palabra. Y entonces los ángeles del cielo abajan. Y
le dan fuerzas, lo fortifican. Amén. Y cuando sale del desierto, entonces el Manuel comienza a hacer los milagros. Sana enfermos, paralíticos, leprosos, los vuelve puros. Amén. Hacen la multiplicación de los panes y de los 2 peces. Le está haciendo ver lo que Dios puede hacer para la creación. Amén. Y sabemos que cada vez que dice la verdad, quieren matarlo. Al Cristo quieren matarlo. Los saduceos, los fariseos, los levitas. Esas 3 doctrinas de hombre, cada uno tiene su doctrina. Y quieren lapidarlo, quieren apedrearlo y matarlo. Por eso os digo que el Cristo ha nacido desde su nacimiento, ya quieren matarlo. En la tierra ya no está bien recibido. Tiene de nacer en una cuadra, eso lo sabemos. Pero entonces, cuando está bautizado en el Espíritu Santo y que hace tantos milagros y tantas bendiciones, entra su ministerio de 3 años, 36 meses. Amén. Y a la fin de los 36 meses, a la fin de los 3 años, es cuando Dios envía a Cristo para darnos la Santa Cena. La Santa Cena es el don no merecido que el Padre Eterno nos da por esa obra tan grande que Emmanuel ha hecho en la cruz. Él ha borrado todo. Entonces se cumplieron. ¿Cuándo se cumplen? Se cumplen cuando Cristo expira en la cruz y dice: Padre, todo está cumplido. Amén. Entonces nos dicen las Escrituras que la tierra tembla, el cielo tembla. Dice que todos los espíritus impuros, la serpiente anciana y el diablo están arrojados a la tierra. Ya no están más en los abismos, están en la tierra. Amén. Y dice que el velo del templo se rajó de arriba hasta abajo. Entonces, la roca se rompe y Dios él mismo baja de arriba, del cielo hasta abajo, a fin que toda persona humana pueda presentarse delante de él, a ver si lo elige o no lo elige. Amén. Es lo que nos dicen las Escrituras. Y desde esta resurrección de Dios, cuando el Padre Eterno lo resucita al 3er día, Dios está aquí en la tierra, nunca más se ha marchado. El Padre Eterno está en el cielo, Emmanuel está a su derecha, pero la palabra de Dios está en la tierra. En el mínimo rincón de cada nación del mundo está la palabra, que es Dios. La palabra nos dice Juan 1, verso 14, y la palabra estuvo hecha carne. Amén. Y estuvo puesta en el cuerpo del Hijo de María, Emmanuel, el elegido, el ungido de Dios. Amén. Es lo que nos dicen las Escrituras. Y entonces la palabra está en el mundo entero, no se ha marchado, está aquí. Por eso tiene servidores que predican la palabra, para que el mundo esté enterado, que tenga conocencia de la palabra y que salga de las tinieblas. El que vive en las tinieblas es porque no tiene conocencia de la palabra de Dios. Amén. Por eso dicen las Escrituras,
los Salmos 1, verso 1, bienaventurado todo aquel que hace gozo de la palabra de Dios y que la medita noche y día. Dice, será como un árbol plantado en el corriente de un agua. En el corriente del agua es la palabra. Y dice que dará su fruto en su tiempo. El fruto en su tiempo es cuando te llenas de la palabra. Has encontrado la roca. Has encontrado las revelaciones. Y las revelaciones tú las predicas al mundo entero. Y el mundo entero con esas revelaciones vienen y se acercan en el camino que lleva al reino de los cielos, que es la puerta, es el Cristo. Nos lo dicen las Escrituras. Juan 14, verso 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. De nadie viene al Padre si no es por mí. Es Él la puerta, el Cristo. Amén. Aquí vemos que en estas revelaciones nos dice que es la palabra de Dios, la palabra, la carne del cuerpo del Hijo del Hombre. Amén. Que representa el pan de vida. El pan de vida es la palabra. Amén. Y su sangre preciosa es la que borra todas la ley que nos condena. Nos dice Tesalonicenses 2, verso 10. Nos dice que el Cristo ha borrado los actos de las ordenanzas que nos condenaban y que persistían contra nosotros, siempre les teníamos encima. Y también ha anulado las autoridades y las ha puesto en espectáculo para que los hijos de Dios vean. Amén. Es lo que nos dicen las Escrituras de la palabra de Dios. Pero el Espíritu Santo está también en la tierra. Por eso cuando Emmanuel se va al cielo a sentarse a la orilla de la derecha del Padre, nos dice, os enviaré el Consolador. Él os llevará en la verdad. Y la verdad os hará libre de esa ley, porque está borrada. Amén. Entonces el Espíritu Santo es el que guía a los hijos de Dios. Amén. Y Él está en la tierra también, es el que nos guía, es el que nos lleva de la mano. Para los hijos de Dios el pecado no tiene más fuerza para pegarse a ellos. Por eso nos dice en el principio que nos ha elegido para que seamos santos y irreprensibles. Es decir, que la santidad del Cristo, de Emmanuel, somos herederos de su santidad. Él nos da su santidad para que seamos santos. Amén. Entonces, como ya os digo, que cuando todo estuvo cumplido, por eso el último de su vida de Cristo, de Emmanuel, da el pan y el vino. Amén. Y dice Lucas 22, verso 14, nos dice que da la Santa Cena. Esa Santa Cena en esa misma noche de la Pascua es simbólico. Es para enseñarles y que tengan conocimiento de lo que tienen de hacer después de la resurrección del Cristo. Amén.
Si yo digo que es simbólico, ¿por qué? Porque la sangre del Cristo aún ha estado derramada. Está derramada días después que está crucificado en aquella cruz. Y Él con su sangre ha borrado todo. Te lo dice. Ha borrado todas las maldiciones que había en nuestras almas. Ha borrado todas las iniquidades, todas las transgresiones. Ha borrado todo el pecado pasado, presente y futuro para toda la eternidad. Él ha pagado todas nuestras deudas con su sangre preciosa. Amén. Es lo que nos dicen las Escrituras. Y Galatas 5, verso 1 también nos dice, el Cristo nos ha dado la libertad. Él nos ha franqueado de la ley. Él nos ha franqueado, quiere decir que nos ha comprado 33 años sufriendo para poder comprarnos de la ley. Éramos esclavos de la ley. La ley es la que te mata. Por eso Él la borra. La ha borrado para los hijos de Dios. Está borrada para todo el que encuentre ese camino. Y dice, no dejaros más poner bajo el yugo de la servitud. La servitud es de ser un servidor, de siempre estar sirviéndose y, como os diré, estar sirviendo de procurar, de no pecar. Si hemos estado adoptados como hijos, ya no somos discípulos, ni servidores, ni obreros. Amén. Somos hijos de Dios por adopción. Siempre os lo digo, no somos hijos biológicos, pero somos hijos por adopción, adoptados, comprados por la sangre del Cristo, porque éramos esclavos del pecado, y Él nos ha comprado, nos ha sacado del pecado. Amén. Y es Él que nos lleva hoy en día de la mano a sus hijos. Él nos lleva de santidad en santidad. Amén. Por eso nos dice que cuando los tiempos se cumplieron, cuando los tiempos se fueron cumplidos, como Dios tiene todo planeado antes de la fundación del mundo, ya nos dice que Pablo, él tiene esa revelación. Y él tiene que nacer. Los que están eligiendo para ser santos aún tienen que nacer. Las 12 tribus de Israel. Moisés tiene que nacer. El rey David. El rey Salomón. Los 12 apóstolos tienen de nacer María. De esperar que sea moza. Amén. Perdonad. Mucho calor. A vuestra salud. Como ya os he dicho, los tiempos tienden a cumplirse. Por eso María que nazca, que sea moza, para poder dar a luz a Emmanuel. Amén. También tiene que dar tiempo a que las 12 tribus estén gobernadas por los judíos. Perdona, por los judíos. Por los latinos, los romanos. ¿Por qué por los romanos? Que estén gobernar las 12 tribus. Porque las tribus de Israel, cuando uno hacía un crimen, cometía un crimen, lo apedreaban y lo mataban. Amén. Hay que los romanos que han inventado la cruz,
la crucifixión. Cuando uno hace un crimen, cometía un crimen, lo crucificaban en la cruz. Y ya nos dice que el Cristo ha estado elegido antes de la fundación del mundo, antes que naciera, antes de la fundación del mundo. Cristo está, su destino de él es de estar crucificado en una cruz, entre cielo y tierra. Amén. Él lo dice en las Escrituras. También nos dice Génesis 3, verso 15. Nos dice que Dios le dice a la serpiente, a Lucifer, le dice, la descendencia de la mujer te chafará la cabeza y tú la herirás en el carcañal. Dios acaba de profetizar que 4000 años después tiene de nacer el hijo de María. ¿Por qué 4000 años? ¿Por qué no 2000 años ni 3000 años? No, 4000 años. ¿Por qué 4000 años? Porque Dios es omnisciente y Él sabe cuándo tiene que nacer ese niño, el Cristo, para elegirlo, ungirlo y poner muchos poderes de Él en ese hombre. Por eso le dice que la palabra estuvo hecha carne. Juan 1, verso 14, está puesta esta palabra en el cuerpo de Emmanuel. También el Espíritu Santo que baja sobre él como una paloma. Y también le dice, es poco. Isaías 49 le dice, es poco que seas mi servidor para levantar las tribus de Jacob y que atraigas lo que queda de Israel. Yo te instituyo que seas la luz del mundo, la palabra. Amén. Es lo que nos dicen las Escrituras. Por eso os digo que todo ha cumplido antes de la fundación del mundo. Amén. Y como ya os digo muchas veces, hay que los hijos de Dios que van a resucitar cuando Emmanuel baje del cielo. 1 Tesalonicenses 4, verso 16, nos lo dice, que a la voz del arcángel y al son de la trompeta de Dios, el Señor bajará del cielo y todos los muertos en Cristo resucitarán. Amén. Ellos solos, dice, y los hijos de Dios que estamos en la tierra, que aún no hemos muerto, nos dice no lo encuentro, por un fin. Luis de Salmonejo, pero bueno. Eso nos dice que los muertos en Cristo resucitarán. Y nosotros, los hijos que quedamos, en un párpado de ojos, nos iremos juntos, tendremos un cuerpo incorruptible y nos iremos juntos con todos aquellos que han resucitado en los reinos de los cielos con el Padre Eterno para vivir con Él, para toda la eternidad. Entonces los hijos de Dios ya no veremos las retribuciones que hay en la tierra. Amén. Todo eso nosotros nos vamos a verlo. Y al grande juzgamiento estaremos a lo del Padre. Y Emmanuel a la derecha del Padre. Y el que va a acusar, a apuntar del dedo, es Lucifer, el acusador, que va a acusar, decir sí, ese.
igualmente a los hijos de Dios. Va a decir, si ese pero ha pecado en su juventud, o cuando era hombre, o ha pecado en su vejez. Y nuestro abogado, Emmanuel, dirá, sí, pero yo he borrado todas las iniquidades, todas sus transgresiones, todas las maldiciones que había en esas almas. He borrado todo pecado pasado, presente y futuro para toda la eternidad y le he pagado con mi sangre preciosa en la cruz. 33 años sufriendo para salvar a sus hijos, a todo aquel que ha estado elegido. Amén. Los que van a estar condenados son todos aquellos que no han sabido comprender lo que Dios quiere para nosotros, para sus hijos. Ellos han predicado sus tradiciones, sus formas de pensar, sus ideas de hombre, falsa doctrina de hombre. Lo dicen también las Escrituras. Falsas doctrinas de hombre. Amén. Por todas estas revelaciones que Dios el Padre Eterno nos ha dado esta noche, le digo 1000 veces gracias. Siempre estoy agradecido a lo que el Cristo y el Padre Eterno nos dan como revelaciones. Amén. Sabemos que el Espíritu Santo es el que nos da las revelaciones. Amén. Por eso, esta noche le doy 1000 veces gracias al Padre. 1000 veces gracias. Que el nombre del Padre Eterno sea alabado, glorificado y bendecido en la tierra como en el cielo. Y también le pido al Padre Eterno, en el nombre de nuestro Señor Emmanuel, que pueda a ustedes abrirles los ojos y destaparles los oídos para oír la palabra. Con todas estas revelaciones, que ustedes puedan acercarse en este camino que lleva al reino de los cielos, que es el Cristo. Soy la puerta, el Cristo, Emmanuel. Amén. Y a fin que ustedes, estas revelaciones, puedan predicarlas al mundo entero. Cuanto más se predican las revelaciones, las tinieblas retrecicen. Cuanto más gente sale, el mundo está cubierto por las tinieblas. Las tinieblas representan todo aquel que no conoce la palabra de Dios, que está ignorante de la palabra. Por eso es ignorante, ignora, no tiene conocimiento de la palabra. Amén. Y con las revelaciones nos permiten de salir de las tinieblas y andar en este camino que lleva al reino de los cielos, donde el Padre Eterno nos espera para darnos la corona de vida y que vivamos con Él para toda la eternidad. Amén. Por eso los salmos te dicen, meditad las Escrituras noche y día. Noche y día. Cuando te llenas de la palabra, entonces has encontrado. Si te llenas de la palabra, hasta que desborda la palabra. Entonces cuando la predicas al mundo entero, vas dando enseñanza. Y luego te llenas otra vez. Y otra vez, por eso nos dicen llenarse del agua de la palabra. Amén. Dice en Mateo 7, verso 7, todo el que busca, encuentra. Entonces, te caen las Escrituras noche y día. Amén. Noche y día. Nos dice Juan 6, verso 53, nos dice que todo aquel que no se come la carne del Hijo del Hombre y que se bebe su sangre, no tiene vida en él. Si no tiene vida en él, está muerto espiritualmente. Amén. Es lo que dice Juan 6, verso 53. Y también nos dice en este capítulo, Juan 6, nos dice que
todo aquel que se come la carne del Hijo del Hombre y que se bebe su sangre, vive en mí y yo vivo en él. Amén. Y tendrá la vida eterna. Amén. Son las Escrituras que lo dicen. Por eso os digo que cuando los tiempos fueron cumplidos, Dios ha planeado todo antes de la fundación del mundo. Amén. Por eso hay tantas revelaciones que nos dicen en las Santas Escrituras. 1 de Corintios 10, verso 11, dice que todo ha llegado para servirnos a nosotros de ejemplo. Todo eso ha estado escrito para nuestra instrucción, para enseñarnos, para que cojamos conocimiento y no seamos ignorantes de todo lo que ha pasado desde el principio de la fundación del mundo hasta el Apocalipsis. Amén. Y dice, a nosotros que hemos llegado a la fin de los tiempos. Sabemos que estamos a la fin de los tiempos. Estamos en el tercer milenario. Estamos en 2026. Y ya son 26 años más o menos, seguro que hay más días. Amén. Se nos dice que hemos entrado en el tercer milenario. Y el tercer milenario es cuando tiene que venir el Cristo a coger la iglesia. Amén. Por todo esto, revelaciones que nos ha dado el Padre Eterno esta noche, le digo 1000 veces gracias, Señor. 1000 veces gracias, Padre Eterno. Que la gloria, la honra, el poder sea para ti, para los siglos de los siglos. Las revelaciones nos da el Espíritu Santo. Amén. No vienen de nuestras ideas, vienen meditando las Escrituras. En un verso hay muchas revelaciones. Lees un capítulo y lees muchas revelaciones, como Isaías 7, verso 14, que nos dice que Dios nos envió un señal. La mujer dará a luz de un niño y es ella que le da el nombre de Emmanuel. Amén. Pero el que hace profetizar Isaías es Dios, el Padre Eterno. Entonces es él que le ha dado el nombre. El nombre de Emmanuel es Dios que se lo ha dado y no el nombre de Jesús. El nombre de Jesús lo sabemos que son los romanos que le han dado ese nombre, los latinos. Amén. Está claro. Dios nunca iba a darle un nombre latino al Hijo de María, a Emmanuel. Emmanuel es el nombre que le ha dado Dios. Amén. Sabemos que Isaías son 600 años. Hay veces que me engaño, lo sé, pero me se van. Pero son 600 años antes que nazca el Cristo. Aproximadamente 600 años. Entonces, los latinos aún no existían. Sí existían, pero no tenían ningún poder. Eran campesinos también ellos. Y Dios no le ha dado el nombre de Jesús, le ha dado el nombre de Emmanuel. Emmanuel. Amén. Dios en la tierra ha elegido unos cuantos hombres y les ha dado un nombre. Se sabe a quién le ha dado un nombre. Le ha dado un nombre ¿a quién? A Juan el Bautista. El ángel Gabriel dice, tendrás un hijo y le llamarás Juan. Es Dios que le ha dado ese nombre. Juan, que dice la gracia. Amén. Dios también le ha dado el nombre a Emmanuel. Amén. Todos los nombres que hay latinos en las Santas Escrituras, como en los 4 evangelios,
son los romanos que las han puesto. Amén. María, sabemos que es andaluz, es latino. Amén. José, es latino. Los nombres hebreos todos, si los traduces, son una frase. Los nombres hebreos, si los traducimos en latino, son una frase. Moisés. Moisés quiere decir salvado de las aguas. Amén. Moisés es una frase también. Pero los latinos han cambiado todos los nombres, mismo de las mujeres. Amén. Por todas estas revelaciones que el Padre nos ha dado esta noche, 1000 veces gracias, Padre Eterno. Y siempre digo que estoy regocijado y estoy agradecido de lo que Dios nos da. Y también le pido al Padre Eterno esta noche, en el nombre de nuestro Señor Emmanuel el Cristo, que nos dé una noche de descanso, tranquilidad, de paz, de salud, de bondad, como el Padre Eterno le da a sus hijos. A todo aquel que ha encontrado el camino, el solo, el que abre la puerta, que es nuestro Señor Emmanuel el Cristo. Amén. Emmanuel es el que nos lleva en este camino, el único camino que lleva al reino de los cielos. Amén. Por eso el Padre la ha dirigido. Que Dios os bendiga y os guarde. Que os guarde y os bendiga. Amén. Mañana estaremos a 29 de julio 2026 y os invito a que vengáis a coger conocimiento de las Santas Escrituras. Las Santas Escrituras son las nuevas revelaciones que el Padre Eterno nos da cada día en este año 2026. El nombre del Padre sea alabado, glorificado y bendecido en la tierra como en el cielo. Venid muchos, cuanto más vengáis, más me alegro, porque cogéis las revelaciones y estas revelaciones podéis predicarlas al mundo entero. Cuanto más predicamos las revelaciones, que la verdad, las tinieblas van desmenucen. Amén. Las tinieblas representan el infierno. Nos dice el Señor, tirarlo fuera, donde hay lloros y crujimiento de dientes. Amén. Donde hay lloros y crujimiento de dientes. Pero si miras en el mundo, en las tinieblas también representa. El mundo representa las tinieblas. Si no, mirar y ya veréis los crujimientos de dientes y los lloros que hay, las fatigas que pasan. Todo que pasa en esta tierra, los hijos de Dios vienen a sus oídos. Es como un cine, un espectáculo que miramos desde lejos para ver lo que les pasa a todo aquel que vive en el pecado, para todo aquel que lleva una falsa doctrina, para todo aquel que hace lo que él quiere. Amén. Que Dios os guarde y os bendiga. Amén. Estoy cansado.